Buenas tardes. Yo no estoy preparada para hablar así tan bonito como habló Normita o como habló Gloria en otro tiempo. Solo puedo decirles que en abril 19 va a ser 4 años que falleció mi hijito David. A los 9 años el Señor se lo llevó. Fue también una lucha muy difícil. Tenía un tumor en el cerebro y la verdad no sé cómo sería mi vida si no hubiera conocido a Cristo, porque aún con Cristo es un dolor muy, muy difícil de llevar. No me imagino cómo sería sin Jesús. Y me siento muy orgullosa de decir que en estos casi 4 años jamás he tenido un solo día de depresión, de estar tirada en la cama o de decir hoy no me voy a levantar, nunca, porque Dios me sostiene y me sostiene la esperanza de saber que lo voy a volver a ver. Gracias. Hay veces que el Señor tiene diferentes caminos para llegar, y a lo mejor tú eres la primera vez que vienes aquí, y a lo mejor muchas de las cosas que estás escuchando no las entiendes. A lo mejor muchas de estas cosas es la primera vez que lo ves, pero no estamos locos, estamos enamorados de Jesús. Jesús es el camino. Buenas tardes. Yo no estoy preparada para hablar así tan bonito como habló Normita o como habló Gloria en otro tiempo. Solo puedo decirles que en abril 19 va a ser 4 años que falleció mi hijito David. A los 9 años el Señor se lo llevó. Fue también una lucha muy difícil. Tenía un tumor en el cerebro y la verdad no sé cómo sería mi vida si no hubiera conocido a Cristo, porque aún con Cristo es un dolor muy, muy difícil de llevar. No me imagino cómo sería sin Jesús. Y me siento muy orgullosa de decir que en estos casi 4 años jamás he tenido un solo día de depresión, de estar tirada en la cama o de decir hoy no me voy a levantar, nunca, porque Dios me sostiene y me sostiene la esperanza de saber que lo voy a volver a ver. Gracias. Hay veces que el Señor tiene diferentes caminos para llegar, y a lo mejor tú eres la primera vez que vienes aquí, y a lo mejor muchas de las cosas que estás escuchando no las entiendes. A lo mejor muchas de estas cosas es la primera vez que lo ves, pero no estamos locos, estamos enamorados de Jesús. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Hoy no estamos aquí. Hoy no estamos aquí para cuestionarle a Dios. A lo mejor tú, como Sonia, como yo, como todos, en algún momento le hemos cuestionado a Dios por qué sucedieron las cosas. Lo irremediable ya no es remediable. La religión, de donde tú quieras que vengas, nos ha engañado, y son temas que hoy no se predican porque no son populares. No te ayudan y ayudan a ahuyentar a la gente de las congregaciones. Pero una cosa es cierta: Dios siempre dijo que nuestra vida en este lugar es pasajera. Todos sabemos que vamos a morir. Las únicas 2 cosas que no sabemos es ni cómo ni cuándo.
Y el hecho de que típicamente o tradicionalmente los hijos entierran a los padres, muchas veces es lo que nos mueve al revés. Cuando los padres tienen que enterrar a los hijos. Nuestro hijo tenía 7 años cuando empezó todo este caminar. Y fue un año tortuoso, fue difícil. Él peleó como un gran guerrero. Él fue profetizado. Él fue profetizado que su ministerio iba a ser más dulce lo que iba a recoger que lo amargo que él estaba pasando con el inicio. Esto fue profetizado por mucha gente. Y muchas veces a lo mejor tú ahorita, de todo lo que la persona que predicó anteriormente de nosotros, tú muchas veces puedes llegar y cuestionarte y decir, bueno, si sanó al cojo, si sanó al enfermo, ¿por qué al mío no? Y muchas veces esa es la pregunta clásica que nos hacemos, porque tú dices, bueno, ¿para qué me dicen ahorita todo eso? Y de que le dio vista a los ciegos y le dio, ¿por qué no? Si al mismo Jesús le dijeron, si tú eres Jesús, pues sálvate a ti mismo. Y a lo mejor esa es una guerra que tú estás viviendo. Y en este momento yo quiero decirte que hay 3 áreas en nuestra vida: es el cuerpo, es el espíritu y es el alma y es el espíritu. Y estamos hablando tan mal el español que nosotros cuando hablamos de un enfermo decimos que vamos a orar por sanidad. Y la Biblia dice claramente que tenemos que orar por salud. Nosotros en el cuerpo lo que necesitamos no es sanidad. Lo que necesitamos en el cuerpo es salud. Lo que necesitamos en el alma es sanidad. Y lo que necesitamos en nuestro espíritu es que sea un espíritu libertado. ¿Para qué? Para que seamos totalmente libres para alabar a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Y esas son las 3 áreas de la vida. Son esas 3 áreas en donde nosotros podemos trabajar. Y el día de hoy no estamos aquí para decirle a Dios, oye Dios, ¿por qué? Aquí estamos para que Dios nos diga y nos entiende y nos sane en el alma. Porque tu dolor no es físico, tu dolor no es espiritual, tu dolor está hoy en el alma. Yo le doy gloria a Dios de lo que se predicó antes que yo. ¿Por qué? Porque Dios a mí me reveló el día de hoy que todos esos milagros que hizo Jesucristo son los milagros que hoy quiere hacer. Porque cuando leemos la Biblia la leemos literal. Pero yo te pregunto el día de hoy, ¿tú estás muerto para Dios? Pues Dios te quiere resucitar. Tú estás cojo, hoy Dios te quiere sanar. Y a lo mejor tu vida y tu pasaje desde esa pérdida de ese hombre, de esa mujer, de ese hijo, de esa hija, de ese esposo, de esa esposa, de esa padre, de esa madre, de esa parte, Dios hoy te quiere sanar. Y lo que tú tienes que empezarle a pedir a Dios es, yo quiero entender cómo puede sanar mi alma. Sonia dice ahorita, mi esposa, que es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros nunca hemos entrado en depresión. No. A lo mejor no hemos entrado en depresión, pero a lo mejor hemos entrado en otras cosas. Pero Dios siempre ha estado fiel ahí para que nosotros seamos levantados. Para que nosotros siempre seamos una persona que puede glorificar el nombre de Jesús. A lo mejor tú hoy es la primera vez que vienes y tú dices, ¿por qué se lo llevó? Y yo nada más te voy a decir una cosa. Cuando mi hijo David se fue, yo he predicado porque yo no soy pastor. Yo no tengo ningún título religioso. Yo simple y sencillamente soy un amante de Jesús. Yo amo a Dios por sobre todas las cosas. Y yo he predicado y prediqué mientras mi hijo estaba enfermo. Y seguí predicando cuando mi hijo murió. Pero la primera pregunta que me hizo Jesús cuando mi hijo David murió fue, ¿vas a seguir predicando que mi voluntad es buena, es agradable y es perfecta, o te vas a echar para atrás? Yo le dije, Señor, tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y si tú decidiste llevarte a mi hijo que tiene 9 años, en lugar de llevarme a mí que tengo 50 y tantos, en lugar de llevarse a tanta gente, porque inmediatamente empezamos a ver gente, ¿por qué no se llevó a este que anda perdido? ¿Por qué no se llevó a este que es borracho? ¿Por qué no se llevó a este que anda vendiendo drogas? Y siempre andamos diciendo que se mueran otros. Y yo lo único que entendí es que Dios necesitaba a mi hijo a su lado.
Es bien fácil creer en Dios. Hasta el enemigo, hasta Satanás cree en Dios. El problema no es creer en Dios. El problema es creerle a Dios. Y si Dios lo dijo, Él no se va a arrepentir. Porque la Biblia dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Él dijo que nos vamos a volver a ver, nos vamos a volver a ver. Y sabe una cosa, yo anhelo ese día, porque ese día voy a ver a mi hijo David. Y ese día le voy a decir: ¿qué ole? ¿Cómo estás? Y conociendo cómo era amante mi hijo de Dios, ¿sabes qué fue lo que dijo llegando a Dios? Volteó, vio a su mamá, vio a su papá, vio a sus hermanos, dijo: losers, llegué primero que ustedes. Él ya lo logró. Yo lo quiero lograr. Pero a lo mejor el día de hoy tú estás enfermo. A lo mejor el día de hoy tú eres ese ciego que no has querido ver a un Jesús. A lo mejor eres ese cojo que hoy no puede caminar porque prefieres estar lamentándote. Y hoy Jesús te dice: sé sano, porque todo lo que tú necesitas es sanidad en tu alma. Y el único que te puede traer esa sanidad a tu alma se llama Jesucristo. La gente te pregunta: ¿por qué hay tanto éxito en el tarot? ¿Por qué hay tanto éxito en la ouija? ¿Por qué hay tanto éxito en la brujería? ¿Por qué hay tanto éxito en todas esas cosas? Pues hay mucho éxito. ¿Por qué? Porque tu alma tiene necesidad, porque tu espíritu tiene necesidad, y eso solamente lo puede cubrir tu Dios. Pero ya no lo voy a ver. Bingo, ya no lo vas a volver a ver. Ya no lo voy a volver a abrazar. Bingo, no lo vas a volver a abrazar. Pero sabes una cosa, si puedes saber en dónde está Él, y te lo puedes imaginar, en donde dice que hay calles de oro, que hay mar de cristal. Y yo lo único que te puedo decir es que Dios está tocando tu alma. Y yo lo único que te puedo decir: bendito sea mi hijo David, que ya está en la presencia de Dios, porque yo todavía no lo logro. Y ¿sabes qué? El anhelo de mi vida, el verdadero anhelo por el que yo soy cristiano, es porque yo le creo a Dios que algún día voy a estar en su presencia. Algún día voy a estar en su presencia. Y soy pecador peor, igual que tú. Pero ¿sabes una cosa? Yo esa ceguera que Satanás ha querido poner en mi vida, esa sordera que Satanás ha querido poner en mi vida, esa cojera que ha querido poner en mi vida, yo ya la rompí. Porque yo sé que si yo vengo delante de Dios y le pido perdón de mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme. ¿Sabías eso? Y muchas veces nosotros lloramos por nuestros seres queridos, por lo que dejamos de hacer, por lo que lo dejamos de querer, por el tiempo que no le dimos, por lo que creemos que fallamos. Y yo quiero decirte una cosa: tú no eres el culpable de que tu ser querido se haya ido. Dios tiene el control de las cosas, y tú tienes que entender una cosa: que hoy te tienes que unir al gozo del Señor, porque está con Él. Y nosotros lo que tenemos que hacer es liberar nuestro espíritu y sanar nuestra alma y aprender a vivir en ese tiempo. Pero al revés, la religión nunca nos ha permitido entender que la verdadera vida empieza en la muerte. El Señor dice que nosotros somos peregrinos y somos extranjeros, porque la verdadera vida va a ser cuando estemos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Porque si tú no sabes que la verdadera vida va a ser allá arriba, entonces muchas cosas no las has entendido. Aquí venimos para prepararnos para una batalla, para esa batalla mental, para esa batalla que tenemos allá afuera, para esa batalla con ese enemigo que nos quiere devorar. Pero Dios te dice hoy: confía, yo he vencido al mundo. Y si tú estás conmigo, eres más que vencedor. Yo le voy a pedir, porque por la obviedad del tiempo, yo le voy a pedir que me acompañe a Primera de Reyes 19, del 9 al 12. Primera de Reyes 9
19, perdón. Del 9 al 12. Nuestro hermano dice que Dios está contento. Y sí es cierto, está feliz. Por eso hace calor. Por eso tenemos vida. Amén. Fíjese bien lo que yo le voy a decir, lo que un día a mí Dios me reveló. Yo siempre le he dicho a Dios: oye Dios, en este tiempo que yo tengo de conocerte, en estos 20 y tantos años que yo trato de llevar una mejor relación contigo, esto no me hace mejor ni peor que usted que tiene un día, sino que yo he tenido la oportunidad de estar con Él. Y de repente la Biblia dice que, porque nosotros decimos: oye, pero este es pecador, este hace las cosas así, este hace las cosas asado. Pero yo tengo la gran promesa del Apocalipsis que dice: al que venciere, al que insistiere, al que logre la corona. Y a lo mejor tú muchas veces has dicho: yo no soy digno de estar en la presencia de Dios. Y yo le digo a Dios: Dios, si yo soy espíritu, yo soy alma, yo soy cuerpo, como tú me lo dices, porque hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. Tú eres omnipotente, eres omnipresente y eres omnisciente. La gente nos quiere engañar. Y la gente dice: ¿en cuántas partes está dividida la Biblia? Y la gente dice: el Nuevo, en Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y la Biblia no está dividida en dos, la Biblia está dividida en tres. Es antes de Cristo, con Cristo, y después de Cristo. Amén. Porque los evangelios son con la vida de Dios. Entonces la Biblia también está dividida en tres. No podía Dios dejarnos un tesoro, no podía dejarnos una heredad en dos, si Él es tres. Y entonces yo le decía a Dios: Señor, muchas veces cuando nosotros oramos, nosotros creemos que la libertad está en la multitud. Y Dios siempre nos ha dicho que la oración que más vale es la oración en la recámara secreta. No donde te luces con los demás, no donde levantas la mano, no donde danzas, no donde dices: ahorita los voy a apantallar. Dice que la verdadera oración, el verdadero, lo que le gusta a Dios, es cuando tú y Él están en su recámara secreta. Y yo le decía a Dios: Dios, tú nos diste un modelo de oración en el tiempo en que tú estuviste. Y nos diste el Padre Nuestro, que es el modelo de oración. No que lo repitamos como está, sino que es un modelo. Y entonces el otro día yo estaba con él metido, y entonces el Señor me llevó a donde todos ustedes saben, cuando Elías pide que haya sequía en Israel. Y después logra, cuando él vuelve a orar, vuelve a lograr que vuelva a llover. Pero dice que después de eso degolló no sé a cuántos profetas de Baal. Y a lo mejor usted ya leyó esta parte, pero si no la ha leído, se lo digo: son los enemigos de Dios. Y degolló a muchos. Y una mujer que se llama Jezabel dice: de mi cuenta corre que mañana la cabeza de Elías no va a estar sobre sus hombros. Y le dio miedo a Elías. Después de todo lo que Dios le había demostrado con la lluvia, con la degollación, con todo, y le corrió. Y se fue y se metió a una cueva, y ahí estuvo. Y acompáñenme a leer el 9. Y dice: y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo: ¿qué haces aquí? O sea, quiere decir que no se fue con la voluntad de Dios, se fue fuera de la voluntad de Dios. Y Elías, y él le respondió: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y en ese momento es cuando Dios a mí me ha revelado esto, y cuando Dios te dice que este es un modelo de oración en la que tú debes de entrar para verdaderamente conocerle a Él. Y dice: y le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y esa era la voz de Dios. Yo te quiero pedir el día de hoy que si tú estás sufriendo, que si tú estás viviendo una situación difícil por una pérdida, verdaderamente vayas con el médico de médicos, con el único que te puede sanar. Pero ve tú solo, enciérrate y haz lo que le dijo a Elías.
y sé un fuerte viento. Grítale todo lo que tengas, que el Señor no se siente mal. Grítale todo. Échale la culpa de todo lo que te está pasando. Grítale y dile cómo te sientes realmente, pero que sea un viento tremendo, que sea un terremoto lo que esté ahí. Grítalo con todas tus fuerzas, porque tiene que ser audible. Y dile cómo te estás sintiendo. El Señor no se siente mal de que tú le digas todo lo que traes en tu corazón. Es la única manera de que tú puedes traer sanidad a tu alma, cuando saques todo eso. Y si le estás echando la culpa a Dios, échasela completa. Después de ese viento, después de ese terremoto, entra en fuego, porque eso te va a llevar al fuego y tu corazón va a empezar a arder. Y tu corazón va a empezar a arder y le vas a seguir diciendo a Dios lo que sientes, y vas a seguir aventando y vas a seguir diciendo, pero ya cambiaste del viento al fuego. ¿Y sabes cuándo vas a saber que verdaderamente estás en la presencia de Dios? Cuando ya no tengas fuerza. Y en ese momento te vas a quedar callado. Y en ese momento Dios te va a hablar a tu oído y te va a decir cuánto te ama y lo que está esperando para ti. Amén. Esa es la verdadera presencia de Dios. Esa es la verdadera oración. No es la vana palabrería. No es el lucirte con versículos bíblicos. No es el lucirte que conoces toda la Biblia. Es hablar con Él cara a cara, pero con el corazón. ¿De qué sirve que digas, no, es que yo amo a Dios, si dentro de ti traes un resentimiento contra Dios porque le sigues echando la culpa de la pérdida de tu ser querido? Sana tu alma, sana tu vida y dale una oportunidad a Dios. Pero esto no va a ser con psicólogos, esto no va a ser con consejería, esto no va a ser con mediums, esto no va a ser con brujería. Esto va a ser el día que tú te decidas a ser verdaderamente un hijo de Dios. Y el día que tú vayas con tu Padre y le digas todo lo que sientes y le reclames todo lo que tienes, y en ese momento te quedes callado para la gloria de Dios. Amén. Póngase de pie. Póngase de pie. Y ahora empiece a aplaudir a Dios. Vamos a traer un fuerte viento. Empiece a aplaudir a Dios. Empiece a aplaudir a Dios. Apláudale a Dios, que para Él es toda la gloria, para Él es toda la honra, para Él es todo el poder y la gloria. Apláudele, pero apláudele fuerte. Y ahora empieza a meter el fuego y empieza, sin dejar de aplaudir, dile: Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras. Y yo te pido que el día de hoy me llenes de salud, de sanidad, de liberación, y que me permitas entrar en tu presencia. Yo sé, apláudele, yo sé que mi ser querido, ese que tú te llevaste, está contigo, y yo confío en tu promesa de que lo voy a ver. Si usted lo cree, dígale: en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Sígale aplaudiendo. Siéntese, por favor, pero siga aplaudiendo. Siga aplaudiéndole al Señor, porque es para Él. Y ahora yo le voy a pedir que cierre sus ojos, que incline su rostro y que deje que Dios le hable.
Le damos gracias a Dios por esta ocasión. De verdad, como el Señor es tan directo, tan claro para hablar a nuestro corazón, para hablar a nuestra alma. Como dice Javier, déjalo fluir, déjalo a Él hacer. Déjalo a Él ser Dios en tu vida. Deja a Dios ser Dios. A veces no lo dejamos ser. Déjalo a Él. Él sabe. Él sabe cómo tratar tu corazón porque Él te hizo. Él sabe cómo tratar tu alma porque Él es tu hacedor. Amén. Le damos gloria a Dios. Gracias a Dios. Y bueno, en esta sintonía, así, en este sentir, en este nivel de sentimiento, para continuar con palabra fresca y poderosa de Dios también, quiero invitar al pastor César a que cierre con nosotros este círculo. Un aplauso al Rey de Reyes. Muy buenas tardes. Hace un par de años que comencé a usar celular. No usaba, y Abelardo a veces se incomodaba un poco porque decía, ¿cómo, pastor, no usa celular? Y me rehusé muchos años a no usar celular, porque una persona que vive entre 60 y 70 años en promedio, sin usar celular, usando teléfonos convencionales, pasa aproximadamente 5 años de su vida pegado al teléfono. Entonces yo decidí vivir un poco más y no pegarme al teléfono. Y luego una persona en promedio entre 60 y 70 años pasa 23 años de su vida dormido aproximadamente. Y luego otros 23 años de su vida trabajando aproximadamente. Así que realmente lo que vivimos es muy poco. Por eso el filósofo Pascal decía, realmente no vives, esperas vivir. Y el apóstol Pablo lo describe de una forma todavía más profunda. Y él dice que todos los días morimos. Todos los días realmente está muriendo algo de nosotros. A veces no somos tan cuidadosos para darnos cuenta que algo está muriendo, pero así es. Y yo sé que un día como hoy, con tanto sentimiento, con tanta emoción, a veces le damos muy poco lugar a las respuestas que necesitamos, porque estoy seguro que muchos de ustedes, lo único que los separa entre su aceptación y su sufrimiento es que no tienes la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué sucedió de esa manera? ¿Por qué no en otra etapa de mi vida? ¿Por qué fue exactamente así? Y yo le quiero demostrar el día de hoy, a través de la Biblia, que la muerte nunca altera la continuidad de las relaciones, solo las enriquece. Fíjese lo que le acabo de decir. La muerte nunca altera la continuidad de las relaciones, solo las enriquece. Y quiero llevarle a uno de los pasajes más profundos que experimentó un padre como usted, una madre como usted, en 2 de Samuel capítulo 12, verso 18 al 24. Voy a darle lectura muy rápido por razones de tiempo. Y dice de la siguiente manera: al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró.
Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Para Dios todas las vidas son largas y todas las muertes son oportunas. Para Dios todas las vidas son largas y todas las muertes son oportunas. No importa si es un bebé, 7 días tenía el niño de David. No importa si es un anciano, no importa si es un joven en plenitud. Para Dios todas las vidas son largas y todas las muertes oportunas. Dios, que conoce la tristeza de la tumba, que enterró a su hijo y que sabe el dolor de enterrar a un hijo, te entiende y te comprende mejor que nadie. Y sabe cuando sentimos coraje. Hace un momento Javier hablaba del coraje que a veces siente uno. Y yo conocí a Javier cuando su hijo vivía, hace ya algunos años atrás. Y la misma pasión que Javier tiene la tenía su hijo. Y una de las cosas que tienes que entender, por qué Dios conoce la tristeza de la tumba al enterrar a su hijo, pero también conoce la alegría de la resurrección, porque también lo vio resucitar. Y el encuentro de Jesús con el Padre era mayor que la tristeza de la tumba. Ahora, ¿por qué? Porque Dios conoce cada emoción y cada sentimiento que usted y yo experimentamos cuando enfrentamos una situación así. También Dios estaba enojado, su hijo estaba muriendo, y toda la ira de Dios, del Padre, la soltó sobre su hijo. La mayoría de nosotros, cuando tenemos alguna pérdida o la muerte de un ser querido, nos enojamos contra tal vez el hospital, tal vez el médico que no fue cuidadoso para descifrar la enfermedad. Tal vez nos enojamos si fue un accidente con los camioneros, los microbuseros, los taxistas. Tal vez con el gobierno porque no hace buenas carreteras, buenas autopistas. Y estamos airados, estamos enojados. Y encauzamos nuestro enojo, nuestra ira hacia personas, lugares, cosas, circunstancias, posiblemente hacia Dios también. Pero la ira de Dios fue sobre su propio hijo. Su propio hijo en la cruz cargó todo el pecado de la humanidad. Dios debía castigar a la humanidad, y a quien lo hace es a su hijo. Son de las cosas que a veces no entendemos. No entendemos, si nuestra mente se queda corta, se queda limitada, porque decimos: ¿por qué? ¿Por qué Dios obra de esa manera? Déjeme decirle una cosa: lo que hoy no tiene sentido para usted, en algún momento tendrá sentido. Lo que aquí en la vida no tiene sentido para usted, en la otra vida lo tendrá, y se lo puedo demostrar. Que lo que para usted no tiene sentido en esta vida, en la próxima vida lo tendrá. Déjeme recordarle por un momento lo que sucedió cuando usted estaba en el vientre de su madre. Lo que sucedió cuando estaba usted en el vientre de su madre es que estaban creciendo los huesos, estaba formándose los órganos, y posiblemente comenzaste a tener nariz, fosas nasales, pero no las necesitabas. Posiblemente tenías ojos en el vientre, pero ¿para qué servían los ojos si no podías ver? Posiblemente tenías lengua, posiblemente tenías uñas, cabello, del que hoy damos gracias a Dios, ¿verdad?, por tener. Pero en su momento
no representaba nada ni significaba nada. ¿Sabes por qué? Porque la matriz era la preparación para lo que usted iba a vivir en otra etapa de su vida en la tierra. Diga conmigo, esta tierra es la matriz para lo que voy a vivir en el cielo. Esta tierra es la matriz que le está dando a usted recursos, le está dando a usted entrenamiento y preparación, que hoy tú dices, ¿para qué? ¿Para qué me sirven los ojos en el vientre si no puedo ver? ¿Para qué me sirve el sufrimiento, el dolor en esa vida? No encuentro una razón de ser de por qué tenga que sufrir, por qué tenga que pasar estos momentos dolorosos. No hay una razón de ser si no entiendes que este es el vientre y que aquí estás desarrollando ojos espirituales, fosas nasales, oídos, para poder estar en otra etapa de tu vida, en otra vida, en otro lugar en el que van a ser de gran utilidad. Dice la escritura que David tiene un hijo que siendo un bebé tiene que morir, y que no tenía sentido la muerte de este bebé, porque para empezar el que había fallado y el que había cometido errores graves era David. El bebé era prácticamente inocente y ajeno a todo el entorno de lo que estaba sucediendo fuera de él. Pero David tenía que aprender algo que usted y yo tenemos que aprender hoy. Las barreras más grandes que tenemos en la vida y que más daño nos hacen para no alcanzar una vida en plenitud es las conclusiones que sacamos de Dios, de la vida, de las personas, de las circunstancias que nos pasan, que no son ciertas. La mayoría de las personas saca conclusiones de Dios y decimos: Dios es malo porque permitió que este bebé muriera, porque permitió que mi hijo muriera. La vida no es justa, ¿por qué permite que este tipo de situaciones sucedan? Y entonces sacamos conclusiones que no son ciertas. David tenía una conclusión de la vida y de Dios, que muy pronto Dios se la iba a cambiar, y que muy pronto se iba a dar cuenta que la vida no funcionaba como él creía que funcionaba. Acuérdese, David está en el vientre, tiene ojos, pero no le sirve mientras está en el vientre. Tiene nariz, pero no le sirve mientras está en el vientre. Solamente está siendo preparado para lo que va a vivir después. Y entonces David tiene que comenzar a aceptar que las conclusiones que él tenía de Dios y de la vida son una barrera para tener una vida plena aquí en la tierra, aquí en la matriz. ¿Cuántos concluimos acerca de las personas cosas que no son? Concluimos de la vida cosas que no son. Y entonces Dios tiene que cambiar nuestra forma de ver la vida. David tenía que pasar ese proceso. Era un proceso muy doloroso que iba a tratar con él de una forma humanamente inexplicable, porque no enterramos solamente un niño, porque no enterramos solamente una persona, enterramos un sueño, enterramos un anhelo, enterramos un propósito, enterramos una visión de la vida. No entierras solamente a un ser, estás enterrando una parte de ti mismo. Por eso es que te cuesta tanto cambiar tus conclusiones de la vida, porque es mucho más que enterrar una persona. Y como todos los papás tenemos ilusiones en nuestros hijos, sueños, anhelos, era enterrar sus sueños, era enterrar sus ilusiones. Era mucho más
que el dolor de la pérdida era: no va a haber graduación, no va a haber más convivios en los que él esté, no va a haber más fiestas, no va a haber más reuniones familiares donde él pueda participar y podamos convivir, no más momentos significativos para todos. Eso era lo que se estaba enterrando. Y eso era el sueño de David, porque exactamente Dios hace algo en David y le da un hijo que se llama Salomón, y es el que llega a ser el rey de Israel. Es a quien Salomón le deja todo su legado como rey, se lo deja a Salomón. Y Salomón viene del hebreo del shalom, que quiere decir paz, paz. Y yo quiero animarle hoy, no quiero alargarme mucho por el tiempo, quiero animarle hoy: ¿por qué no hacemos las paces con Dios? El enojo y la ira que Dios mismo tuvo por la pérdida de su hijo, Él sabe que la tienes tú también. Él sabe que en la casa de la tristeza el habitante número uno es la ira, es el enojo, es el coraje. A veces no sabes contra quién, pero estás enojado, estás airado. Y Él sabe que ahí habita. Y hoy Dios quiere hacer exactamente lo mismo que hizo con David. Vamos a estar en paz, David. Es el momento de estar en paz con la vida, con Dios, con las personas. Y es el momento de construir. David tuvo que dejar de simular que creía que sabía lo que pasaba. Si quieres construir realmente algo en el futuro, hoy tienes que dejar de simular que realmente sabes lo que está pasando o lo que ha pasado en tu vida. ¿No lo sabes? ¿No lo sabemos? ¿Por qué no dejas que Dios sea el que te dé una conclusión de la situación que has vivido? ¿Por qué no dejas que sea Dios el que te diga: te estaba entrenando, te estaba preparando? Para mí no existen vidas cortas ni vidas largas. Para mí solamente existe la vida como tal. ¿Sabes? Santiago dice que la vida es como la neblina que aparece por un poco de tiempo y después se desvanece. Es tan corta que en algún momento David lo describe como una gota de agua, como un grano de arena, una gota de agua en el océano de la eternidad. Eso es la vida. Ni siquiera Matusalén, que vivió 960 años, siquiera Matusalén pudiera llenar un vaso de agua. Usted y yo somos una gota de agua en el océano de la eternidad de Dios. Así es de corta, y así es de frágil, y así es de sencilla, pero muy valiosa para Dios. Por eso es que para Dios todas las vidas son largas y todas las muertes son oportunas. Nadie vive ni un día más ni un día menos que Dios no quiera que viva. Nadie. Eso dice el Salmo 139, verso 16. Dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritos todos los días que iba yo a vivir, sin faltar uno de ellos. El que vivió 9 años, no le faltó un día más. El que vivió 7 días, no le faltó un día más. El que vivió 20, 30 años, no le faltó un día más, ni le sobró uno menos. En su libro estaban escritos todos los días. Solo Dios tiene el libro completo de la vida de cada quien. Nadie tiene el libro completo, solamente Dios lo tiene. Por eso el asunto de la vida no consiste en la duración, consiste en la donación. No es cuánto duras, sino cuánto donas, cuánto legado dejas. Y muchas vidas cortas nos dejan inspiración. El legado de ese niño era el cimiento para que viniera un reino de paz para Israel. Solo así podría venir Salomón. Israel podría tener paz y David podría estar en paz con él mismo y con Dios. Yo quiero invitarte el día de hoy que hagamos las paces con Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Póngase de pie, por favor.
Ahí en tu lugar, cierra tus ojos por un momento y dale gracias a Dios, porque en su libro tú tienes todavía muchos días. Nosotros medimos el tiempo, cronos. El tiempo de Dios es el kairos, es un tiempo indeterminado, en el que nosotros, nuestra mente finita, no alcanza a dimensionar el tiempo indeterminado de Dios, porque solo sabemos medirlo. Pero Él te ha dado esta oportunidad. En su libro este día estaba regalado para ti. Quiero invitarte el día de hoy a hacer las paces con Dios. Ahí en tu lugar levanta tu mano. Quiero hacer una oración especial solamente para estar en paz con Dios, contigo mismo, con la vida. Levanta tu mano y repite conmigo esta oración. Dios, perdóname, porque hoy reconozco que viví equivocado. Mis conclusiones eran erróneas. Tú me amas y todos los días me cuidas y trabajas por mí. Como un hijo en el vientre es nutrido por su madre, así en esta tierra soy nutrido, enseñado, entrenado por ti. Perdóname, Señor. Hoy entiendo que no tengo que entender, solamente recibo la vida que tienes para mí. Recibo al Señor Jesucristo como mi Salvador. Recibo la eternidad en este momento, en el nombre de Cristo. Gracias, Dios, porque ahora es el comienzo de una verdadera paz. Mi mente no lo entenderá, pero cada mañana he decidido escogerlo, vivir en tu presencia, vivirlo para ti. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso a Cristo. Gracias, pastor. Levanta tus manos en señal de que ya no más te vas a rendir, que hoy es un día de reconciliación, que hoy es un día de agradecerle a Dios por los regalos que nos ha dado. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, empiezo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van.
nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Todos levanto mis manos. Levanto mis manos. Aunque ya no tenga fuerzas. Aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas. Aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. ¿Qué sientes? Fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Levántalas en señal de que hoy te has rendido adelante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale una ofrenda al Rey. Familia, muchas gracias por su presencia. Pueden sentarse. Quita la red. Les agradecemos con todo nuestro corazón su presencia. Recuerden que el último sábado de cada mes tenemos una reunión aquí a las 12 del día. Si usted necesita consuelo, no lo va a encontrar en ningún doctor, en ningún lugar que no sea a través de la palabra de Dios. Yo quiero decirles que todos tenemos un común en este lugar y el precio ha sido muy alto. Pero el regalo más grande de Dios es que Él va a consolar nuestra vida. Así como Él nos consuela, tenemos la obligación de ir a consolar, como David se vistió, se cambió, comió y fue a consolar a su esposa. Yo quiero agradecerles, familia, por su presencia. Yo quiero bendecirlos en el nombre de Jesús. Y de las personas que por primera vez vinieron a este lugar, que hicieron la oración que el pastor César Luis hizo, me gustaría saber si me han venido por primera vez y tú hiciste esta oración. Levanta tu mano.
por primera vez. ¿Ve cuántos nuevos? Pueden ponerse de pie las personas que levantaron su mano. Nosotros tenemos un regalito muy especial para ustedes. Miren, ahí está Rosa María. Dice la palabra que tenemos que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si lo creen, ¿verdad? Pues eso fue lo que hicimos hace un minuto. Y que a partir de ahora es el que va a gobernar nuestra vida. Que a partir de ahora es el que va a consolar nuestro corazón. Ellos tienen un regalito para cada uno de ustedes. Se van a tardar un solo minuto. Ya hemos acabado, familia. Si quieren acompañar a Rosa María, ahí está Rosa María, acompáñenla por favor. Queremos hacerle un regalo. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde en el hueco de su mano y los sostenga con la diestra de su justicia. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Dios los bendice, familia.